Han sido más de 2 años muy difíciles. En lo personal, yo nunca me hubiera imaginado pasar por lo que hemos pasado, ni una película de ciencia ficción o de terror se hubiera acercado a lo que hemos vivido en la vida real. Bueno, pues a propósito de esto, voy a platicar con el escritor Juan José Luna, quien está anunciando una serie de charlas, No Shame, testimonio de un hombre con depresión y ansiedad. Me llamó muchísimo la atención la temática y la valentía incluso de abordar el tema de manera pública. Juan José, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, muchas gracias. Todo A muy ver, bien. explícanos exactamente qué va a pasar, qué vas a hacer, de qué vas a hablar. No shame, como dice, testimonio de un hombre con depresión y ansiedad. Voy a hablar, principalmente la mitad de la charla, de la conferencia, va a ser hablar de mi testimonio, de cómo adquirí y desarrollé la depresión y la ansiedad a lo largo de los años. Y es que es una enfermedad, un O sea, trastorno. no fue en esta temporada estrictamente, sino ya lo traes de atrás. Ya lo traía, yo calculo que unos 15 años, y he tenido 3 episodios severos de ansiedad, pero ya lo traigo desde hace 15 años fácilmente. Sin embargo, ciertamente estos 2 años que hemos vivido detonó mi episodio más severo, que tuvo lugar hace un año más o menos, que tuvo que ver indiscutiblemente este asunto de la pandemia, de estar aislado, de dejar de trabajar. Tuvo que ver muchísimo eso, por supuesto. Y voy a hablar, bueno, en cierta parte de eso, de mi experiencia, que ha sido difícil, bastante difícil, y también voy a hablar de depresión y sociedad, del estigma, de cómo vivimos, cómo nos avergonzamos cuando te diagnostican con depresión o con ansiedad. Lo que uno siente de entrada es vergüenza y miedo. Ya la gente no me va a ver igual. Para empezar, yo ya no soy igual. Eso me dice el estigma. Y si yo no soy igual, pues ya la gente me va a ver distinto. E incluso la gente que me quería me puede dejar de querer. Entonces vamos a hablar sobre ese estigma, que es absurdo, por cierto, como todos los estigmas, que al final de cuentas su origen es el prejuicio, la ignorancia, el desconocimiento. ¿Y qué has hecho tú cuando te diste cuenta por lo que estabas pasando? ¿Qué has hecho para salir de ello? Mira, al principio, Jaime, lo que hice fue ignorarlo, negarlo, la negación total. Como un alcohólico que lo niega y dice, no, 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 no. Yo lo negué por muchos años e incluso las 2 primeras veces que tuve un episodio severo en el que ya tuve la necesidad de tomar medicamento, incluso entonces lo negaba y los tratamientos los paraba. Nunca le di seguimiento. Si yo hubiera seguido, si hubiera tenido más fe en la terapia, por ejemplo, en el medicamento, esta conferencia no existiría. Lo que hice yo es negarlo y eso me afectó. No aceptarlo, eso me hizo más daño que haberlo aceptado y tratarlo, como se trata cualquier otra enfermedad. Tienes diabetes, pues a tratarla. Tienes esta otra cosa, vamos a tratar esa enfermedad. Y los trastornos mentales es lo mismo, hay que aceptarlo, ver qué hay específicamente, si es depresión, ansiedad, esquizofrenia, borderline, qué es, y a partir de allí tratarlo. ¿De qué Sí, manera vas a hablar? ¿Cómo te vas a organizar para que la gente que acude y que te va a escuchar un poco se organice? pues mira, para empezar, Jaime, esto, bueno, dando el seguimiento a esto que decía, en este país, bueno, en este país, en el mundo entero, pero en este país, y lo voy a mencionar con más detalle porque en países latinoamericanos es más difícil convivir con este asunto, por la causa del estigma, es que en este país, por ejemplo, tenemos el permiso de enfermarnos del cuello para abajo, pero no del cuello para arriba. Entonces, lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo, que es una conferencia armada, está estructurada, hay un principio y un desarrollo y es un desenlace. Lo que pretendo hacer es conectar con la gente que lo ha vivido, con la gente que lo niega. Por ejemplo, Jaime, he tenido ensayos en el CUT con alumnos de psiquiatría, de comunicación y demás. Y hay jóvenes que han salido después del ensayo eh, diciendo, es que yo padezco de eso, yo siento exactamente lo mismo, yo no sabía que eso era depresión o distimia, yo pensé que era normal.
Y le digo, pues yo pensaba lo mismo que tú. Yo pensaba que era mi personalidad. Tú sabes que la psicología tradicional señala 4 tipos de temperamentos. Y yo pensaba que era uno de esos, pero no es cierto. Digo, sí existen temperamentos con ciertas características, pero eso que menciono allí de cómo lo vivía, me da gusto que la gente lo esté identificando y que diga, atrae. Entonces, no es normal eso. Entonces, se puede vivir mejor, se puede tener una mejor calidad de vida. Y pues la respuesta es que sí. Quitarle el miedo, me interesa mucho hablar sobre el estigma al medicamento, por ejemplo, que le tiene a la gente un miedo terrible. Me voy a hacer adicto, me voy a volver peor, me voy a volver loco. No es cierto. Digo, ciertamente hay gente que le cae muy bien y hay gente que no le cae muy bien, pero en la gran mayoría de los casos el medicamento es muy bueno. Ya no son tan fuertes los medicamentos como antes. Ya están más controlados. De hecho, por ejemplo, el medicamento que yo tomé para la depresión ni siquiera es controlado. Lo puedes llegar a comprar como comprar aspirinas. O sea, ya no es tan fuerte. Ya los efectos secundarios no son tan severos como antes en la mayoría de la gente. ¿Qué tan frecuente ha sido encontrarte a personas con este problema cercanos a ti o en tu trabajo o en la escuela? Jaime, ahora por eso que preguntas, cuando yo paso mi tercer episodio de depresión hace un año, que pierdo la vergüenza, que pierdo el miedo, que me quito el autoestigma de encima, empiezo a hablar. Y en mis clases que tengo constantemente de autobiografía, de narrativa y demás, al sentirme tan cómodo y también empiezo yo a hablar de mí, de mi terapeuta, de mi medicamento, y cuando empiezo a hablar, la gente empieza a hablar. No te exagero, yo creo que fácilmente el 50% de las personas, de mis alumnos con los que he hablado, me salen con una historia similar a la mía. Yo también tomo esto, yo también tomo esto, yo también. Entonces la gente como que solo necesita que la toques poquito para decir, chin, yo también, es que a mí me pasa igual. Y eso me ha gustado mucho, eso en parte. Yo ya había decidido hacer esta conferencia. En un principio pensé hacer un video para hablar de cómo, de mis beneficios, pero dije, un video, 15 minutos, pues no es nada. Entonces dije, mejor voy a hacer una conferencia, voy a hacer algo más extenso para hablar con más detalle de ciertas cosas. Y algo que me animó muchísimo es justamente ver la reacción de la gente, que yo apenas le hablaba de mi experiencia y explotaba la gente y no le parabas la boca porque querían hablar, hablar, hablar y hablar y hablar, hablar. Eso me gustó mucho. Y en los ensayos que he tenido en la Universidad de Tijuana, donde trabajo, pues también termino mi charla, les pido alguna opinión, cualquier cosa, alguna impresión, y de pronto tengo que pararles porque no dejan de hablar. Y hay gente que quiere opinar y yo, ¿sabes qué? Discúlpame, pero vamos a cederle la palabra a tu compañero porque realmente siento, es como si lo destaparas. Eso me gusta mucho, eso me está gustando muchísimo. Bueno, esto va a presentarse en el Centro Cultural Tijuana. ¿Cuándo va a ser? El miércoles 17 de agosto a las 7 de la tarde. Es Es el decir, ya el inicio, próximo miércoles. es el inicio de una serie de charlas, ¿no? Sí, sí, van a ser, pues espero que 20, 30 charlas, no sé, yo espero moverme por donde se pueda con esta conferencia, no solo en Tijuana, sino en Ensenada, en los otros municipios de Baja California. Quiero llegar a donde se pueda y pues hasta cuando se pueda, ¿no? Mientras haya gente que pueda pues ayudarme a costear un teatro o algo así, va a seguir esta charla. Sí, no va a ser una charla, pienso moverla por un bastante tiempo. Mientras haya gente que me quiera escuchar, va a haber no shame. Juan José, ya nunca seremos igual que antes, ¿verdad? Yo espero que no, para bien. Bueno, para bien o para mal, porque yo quiero pensar siempre positivo, quiero dar mi experiencia personal desde un punto de vista de que me fue bien, pero eso no significa que no pueda ver el periódico y la cantidad de crímenes, la cantidad de Ah, violencia existe. O sea, la realidad en otras ciudades es, es, es tremenda. Entonces, para bien y para mal. sí, Jaime, el estrés nos está pegando duro, muchísimo. Hay un neurobiólogo israelí que se llama Elon Chen, en donde él dice que el 70%
de todo esto que nos está pasando, de tantos trastornos mentales, es el estrés. El estrés es el responsable de lo que nos está pasando. Y bueno, tiene que ver el hobby, tiene que ver la violencia, la economía y todas estas cosas que tú mencionas hace rato. Te agradezco La mucho. cosa, Sí, sí, y yo creo coméntame. que la cosa aquí es que pues tenemos que aprender a capotearlo, a vivirlo. Es lo más sensato que podemos hacer. Porque una persona como yo, por ejemplo, que se ha estresado fácilmente, que ha vivido bajo estrés por muchas razones desde la infancia, pues es muy fácil que me deje caer, es muy fácil que me golpee el estrés. Digo, me golpeó por muchos años y es muy fácil volver a caer, pero con el acompañamiento adecuado se vive diferente. Yo vivo distinto a partir de la última, de hace un año a la fecha. Reacciono distinto a las cosas, al estrés. Muy bien. Gracias por la entrevista, Juan José. No, de nada, Jaime, gracias a ti. Espero verte por allá el miércoles a las 7 de la tarde. Ahí nos vemos. Hasta pronto.